Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. Este es un noticiero libertario y rebelde semanal, producido autogestivamente, sin patrón ni amo. Y estas son las notas que te hemos preparado para esta semana. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con una nota de Francia. Desde el pasado 13 de marzo, una fuerte jornada de protestas contra las reformas a las pensiones han desembocado en una huelga general en las grandes ciudades de Francia. Una serie de revueltas que ha generado enormes contingentes que se están sublevando en todas las ciudades. De 62 a 64 años fue el cambio sustancial que le hicieron al régimen de pensiones, que ha dado por resultado una gigantesca ola de protestas. A este se han sumado también otras luchas que ya llevan también meses en movimiento, como la huelga de los trabajadores de limpieza. Y bueno, pues se han desatado levantamiento de barricadas en distintas ciudades, tácticas muy novedosas como el hecho de que no se convoca una marcha de tal punto a tal punto, sino son 10 marchas a la vez sin una dirección clara, y en el transcurso se van levantando barricadas. Los enfrentamientos con la policía han estado bastante fuertes. Hay al menos reportados más de 500 manifestantes arrestados, miles de heridos. La policía ha sido rebasada, también se cuenta, al menos los medios de paga han dicho que más de 500 policías también han sido agredidos. Y bueno, pues esto, insistimos, ha desatado las movilizaciones que han estado levantando estas barricadas, pues, llamando ahora también a la destitución de Macron y echar atrás estas reformas. Les vamos a compartir un resumen de las protestas del portal Crimetic, un portal anarquista que tiene un artículo que se titula Francia, el movimiento contra la reforma de las pensiones, y nos pregunta, ¿es el umbral de un levantamiento? Y se los vamos a compartir más adelante. Global, Día Mundial del Agua para los Pueblos. Edición Radial Continental nos comparte las rutas del saqueo del agua en nuestra América, un sistema cuya finalidad es el lucro que concibe el agua como recurso a ser transportado para los centros de extracción y producción de otras riquezas. Esta es una edición especial de la Red de Asamblea contra las Rutas del Saqueo en el Día Mundial del Agua para los Pueblos, y firman diferentes asambleas por el agua y organizaciones medioambientales de Argentina, Bolivia y Chile. Vamos a compartirles también una nota que hemos titulado Más de 500,000 de soldados muertos en la guerra de OTAN y Rusia en el territorio de Ucrania a un año de iniciada. Grupos antimilitaristas denuncian la imposición de una economía de guerra en el capitalismo belicista y criminal que vivimos y que hoy está exigiendo más dinero para la guerra. Vamos a compartirles algunas notas del portal grupotortuga.com, que es un grupo antimilitarista que nos comparte distintas reflexiones en torno a la guerra que cumple más de un año allá en territorio de Ucrania. Así que les vamos a tener esta información más adelante. Oaxaca. AMLO se pasea con sus patrones en el Istmo para revisar la imposición del corredor interoceánico, proyecto saqueador y depredador de los pueblos originarios del Istmo. Intentos de criminalizar a los defensores aumentan. Esta es con información de tierrayterritorios.wordpress y también de la página de Usizón. Les vamos a tener también una nota que nos comparten nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que de hecho es un video que también hemos compartido en nuestras redes sociales y que es una denuncia de un hecho que se ha suscitado allá en Puebla, en este territorio rebelde de la región cholulteca, donde en el mismo Día Mundial del Agua, el 22 de marzo,
La Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla pretende encarcelar al defensor de la vida y el territorio, Miguel López Vega. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestro compañero, y les vamos a compartir la denuncia completa. Y bueno, pues recordemos que él fue el primer preso político del régimen de López Obrador, que pues él dijo que nunca iba a tener presos políticos, y hoy, bueno, pues este noticiero es una constante de estar comentando, informando pues de los presos políticos, presos de conciencia que hay en esta administración de los malos gobiernos. Yucatán. Detienen a 4 manifestantes durante la movilización en solidaridad a la lucha de Siltepech contra una megagranja de cerdos. En el marco de las movilizaciones por el Día Mundial del Agua, marcharon en la capital de Yucatán colectivos y organizaciones para exigir el cierre de la empresa Quequén y un cese a la represión contra los pobladores mayas que se oponen al proyecto. Ciudad de México. Tras 2 días de jornada en movilización, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Anáhuac logra retirar una legislación que entregaría el agua en manos de los proyectos inmobiliarios. Vamos a leerles un comunicado del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Anáhuac. Y bueno, pues estas son las notas que les vamos a compartir en esta ocasión. Les recordamos que somos un noticiero y un colectivo de medios libres. Compilamos y generamos información para romper el cerco informativo del capitalismo y sus secuaces. Te recordamos que puedes escucharnos cada semana y ver nuestras publicaciones en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y en las redes sociales libres como Mastodon y Diáspora. También en las redes de paga como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, y nos puedes encontrar como Noticias de Abajo ML. Saludamos a las radios y medios libres que retransmiten y redifunden este espacio informativo, y te recordamos, no odies los medios, créalos libres. Un año más, la calle es nuestra, rugen las voces, las aceras, pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera, afila las garras, enseña los dientes, esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo, ya no se calla la voz disidente. Lo decimos rápido pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento, vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos el grito necesario. Venimos a encender todas las luces que apagaron. Somos el grito necesario, que resuena en las plazas y barrios. Somos el grito necesario, la llama feminista que todo lo está cambiando. Somos el grito necesario, somos las que llegan para tumbar al patriarcado. Somos necesarias, tú gires precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares, pero chulitas no nos gana nadie. Que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura. Apoyo mutuo, fantasía pura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan. Nuestra lucha trae colores pa' encender luces por los rincones. Llega como el viento, imparable apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todas a una, rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas somos manada. Somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos el grito necesario, que resuena en los pueblos y barrios. Somos el grito necesario, La llama feminista que todo lo está cambiando.
sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las puncarras, Valer y Solanas, mil amores traigo, palos y katanas. Suena la katana, mil amores traigo. Coge mi mano, nena, nena. Doy mi voz por aquellas que sufren abuso por culpa de un necio, o chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio, por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio, por todas las mujeres que gritan pero en silencio, trans que se suicidan por bullying en el colegio, todas aquellas que tuvieron un pasado violento, y pibas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo, y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo. Somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos el grito necesario. Que resuena en las plazas y barrios. Somos el grito necesario. La llama feminista que todo lo está cambiando. Somos el grito necesario. Somos las que llegan para tumbar el patriarcado. Lo chilo que cal. El leguío necesario. O berro preciso. Pa' tumbar el patriarcado. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Quise volar. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera nota y como les compartimos en el titular, pues desde el pasado 13 de marzo una fuerte jornada de protestas contra las reformas a las pensiones ha desarrollado unos levantamientos, revueltas, protestas muy fuertes que ya se han declarado desde el 23 de marzo como una huelga general. Esto principalmente en las grandes ciudades francesas y que ha dado, insistimos, en una serie de revueltas, que pues imágenes que le han dado la vuelta al mundo, de grandes contingentes, de movilizaciones de manifestantes que están tomando las calles, que están levantando barricadas, que están quemando la imagen de Macron, que han pues agotado la paciencia y el discurso también cada vez se eleva más. Y bueno, pues esto, insistimos, ha desatado una muy fuerte también represión. Hay información de más de 500 manifestantes arrestados hasta el día 23 de marzo, también miles de heridos. Hay también un número enorme de policías que han sido pues golpeados ante la ira de la gente, ¿no? Y ante la reacción, la autodefensa de las personas que se defienden a esta represión. Y bueno, pues les vamos a compartir una nota del portal Crimetic, que los invitamos a que lo revisen. Es crimetic.com, Crimetink. Esta es una nota que nos habla acerca de las protestas y nos pregunta, ¿es el umbral de un levantamiento? Y dice, en Francia ha estallado un nuevo aumento de la actividad de protesta contra el gobierno de Emmanuel Macron en respuesta a una reforma de pensiones impopular. Esto promete ser el malestar más poderoso en Francia desde el movimiento de chalecos amarillos. En la siguiente introducción y traducción exploraremos las raíces y formas y perspectivas de este movimiento. Vamos a leer solamente algunos fragmentos, pero insistimos, los invitamos a que conozcan este portal. Viene en inglés, pero bueno, hoy con las nuevas tecnologías del internet puede ponerlo uno muy rápidamente en un traductor y podemos leer lo que nos comparten nuestras compañeras y compañeros. Después de 2 meses de protestas tradicionales y huelgas ocasionales gestionadas por la Intersindical, la coordinación de 8 uniones nacionales, las más grandes de Francia, el movimiento contra la reforma de pensiones del gobierno de Macron llegó a un punto crítico cuando Elisabeth Borne, la primera ministra, anunció que iba a usar el artículo 49 de la Constitución para implementar la reforma de pensiones sin votación en la Asamblea Nacional. Durante esos primeros 2 meses, un gran número de personas salió a la calle, pero a pesar del apoyo público, las protestas y huelgas no fueron combativas. Sin embargo, los diputados de la Asamblea Nacional estaban divididos. Era posible que una mayoría se opusiera a las reformas de pensiones, por lo que Borne los esquivó. La ley aún tiene que ser aprobada por el Senado, pero por ahora eso no viene al caso.
En la noche del jueves 16 de marzo, personas se reunieron espontáneamente en lugares simbólicos de París y otras ciudades para protestar por el uso del artículo 49. A medida que la noche avanzaba, se negaron a irse, a pesar de que la policía se volvió cada vez más violenta. Al final, la policía arrestó un gran número de personas en toda Francia, casi 300 solo en París. Casi todas fueron liberadas sin cargos al día siguiente. Durante el fin de semana, protestas callejeras espontáneas, les manifs sauvages, o las manifestaciones salvajes, qué bonito nombre, estallaron aprovechando una huelga de recolección de basura para llenar las calles de París con contenedores de basura en llamas. A medida que se intensifica la violencia policial, el aspecto espontáneo de estas protestas juega un papel técnico importante. La mayoría de las protestas masivas en Francia, como las que tuvieron lugar antes del jueves, son de clarés. Los grupos los registran de antemano con la policía. Las protestas espontáneas son legales, pero el marco para la represión es menos claro que para las manifestaciones autorizadas. Este es un gran problema. Los tribunales aún tienen que decidir si puede ser arrestado simplemente por estar cerca de una protesta espontánea. Y bueno, continuando con el artículo, dice, además, todas las protestas autorizadas tienen una ubicación o ruta establecida, mientras que las protestas espontáneas actuales son impredecibles. No convergen en una ubicación estratégica ni tienen un objetivo particular aparte de acosar a la policía. Los grupos que van de 100 a 1000 se mueven en diferentes direcciones alrededor de un área determinada, barricando las calles, pintando y prendiendo fuego, tal como ocurrió durante el levantamiento de George Floyd en 2020 en los Estados Unidos. La policía no puede contener y controlar varios grupos a la vez. Cuanto más fatigados se vuelven, más violentos se vuelven los policías. Las personas están siendo muy valientes, pero también sufren lesiones graves y traumas. Estas protestas callejeras espontáneas ocurren de noche, mientras que temprano en la mañana y durante el día, la huelga se ha intensificado con personas que organizan más y más bloqueos. La huelga comenzó antes de la aplicación del artículo 49. Los principales sectores participantes incluyen el procesamiento de basura, a las refinerías de distribución de combustible y el transporte público. Los sindicatos han pedido una huelga nacional este jueves 23 de marzo, cuando el liderazgo anunció esta última semana un intento de pacificación. Sin embargo, pues la gente seguía saliendo a las calles. Y bueno, más adelante nos informan de la situación que vive particularmente París, que es donde se están concentrando mucho estas movilizaciones. También habla como de esta participación mayoritariamente blanca, ¿no? sin caer en racismos, sino más bien de un sector, los trabajadores sindicalizados allá en Francia, que son los que se están movilizando y más bien llaman o hacen ese análisis de que aún no se han sumado esos otros sectores que componen también pues las grandes mayorías de la Francia de abajo. Y bueno, pues también en esta supuesta y falsa debate que hacen los partidos políticos de la izquierda y la derecha, como acá en México, pues supuestamente allá gobierna la izquierda, que es algo totalmente falso. Y bueno, pues eso también ha servido para que los otros grupos, que solo son pues vividores también del Estado, pues hagan también, como dicen acá en México, sacar tajo del leño caído. Y bueno, pues es un artículo bastante interesante, es un artículo muy largo que también aparte viene acompañado de muy buenas fotos y videos. Y bueno, pues nos comparten, por ejemplo, frases que están allá también en las movilizaciones. Hay varias bastante interesantes, como esta que dice: la mejor jubilación es el ataque. Y bueno, pues son como de las consignas que se han estado pintando en las calles. Ha sido bastante significativo esta movilización, que están participando miles y miles y miles de personas, y como dice la nota, en las mañanas pues hacen este activismo de huelga, que pues hacer asambleas, invitar a más gente a solidarizarse, a entender la problemática, y por las noches se dan estas movilizaciones de fuerza que, bueno, pues insistimos, hoy han trascendido mediáticamente y que pues también han conmovido a la solidaridad a mucha gente, y ojalá y también al ejemplo, porque bueno, pues insistimos, en muchos otros países el régimen de jubilaciones está mucho más alto, y insistimos, debiésemos de luchar para que pues hasta, insisto, desaparezca y tuviéramos todos un derecho y acceso universal pues a lo que cada uno necesite.
y que uno pueda proporcionar lo que uno pueda otorgar. Pero bueno, los invitamos. El portal pueden encontrarlo como es.crimetinc, los voy a deletrear, crimetinc.com, y es un portal anarquista de allá de los Estados Unidos. Vamos con más información. Global. En el Día Mundial del Agua para los Pueblos nos comparten un audio que hace un recorrido por las rutas del saqueo de este vital líquido. Los gobiernos y empresas la usan para favorecer los intereses económicos, comprometiendo la ecología y la vida de los humanos. Vamos a escuchar este audio realizado por la Unión de Asambleas Territoriales de Chile, Argentina, Brasil y medios libres de diferentes partes de América. Las rutas del saqueo. Las venas abiertas de Latinoamérica. Edición especial, Día Mundial del Agua para los Pueblos. En los territorios latinoamericanos, la expansión colonial de las dinámicas extractivistas violenta intensamente las fuentes hídricas. Las aguas que generosas nutren estas tierras y sus memorias son capturadas no solo por las faenas megamineras, agroindustriales, petroleras y forestales, sino también por las obras de infraestructura del despojo, que crean condiciones para los proyectos del extractivismo capitalista. Grandes volúmenes de agua son empleados en la construcción de las obras de conectividad, puertos, túneles, carreteras, ferrovías y de producción de energía, sea convencional, hidroeléctricas, termoeléctricas, nuclear o renovable, solar, eólica y geotérmica. El cerco capitalista impuesto al fluir de los ríos y la fuerza de las mareas afecta la vida que habita en ellos y los territorios de los que forman parte. Un sistema cuya finalidad es el lucro concibe el agua como recurso a ser transportado para los centros de extracción y producción de otras riquezas. Las transposiciones, canalizaciones y ductos que aprisionan las aguas responden a esa lógica. El agronegocio, el monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, la megaminería, la extracción de gas y petróleo por fractura hidráulica, consumen millones de litros de agua dulce que así queda inutilizada. Sus desechos y pasivos envenenan las reservas subterráneas, las aguas de la lluvia, los lagos, ríos, mares y suelos, afectando la flora y fauna de las zonas donde se realizan. Comprometen así ecosistemas y la alimentación humana. La infraestructura que abre rutas del saqueo bloquea las rutas del agua devastando los territorios. Es el caso de carreteras o autovías que se construyen atravesando zonas de montes tupidos de máxima conservación, destruyendo cuencas hídricas, modificando el curso del agua, rompiendo así el ciclo natural que nos permite conservarla. A su vez, estas carreteras, sin una planificación integral, traen luego el estallido inmobiliario sin control, que solo persigue nuevos negocios, generando más desmontes y contaminación de cursos de agua que aún estaban en buenas condiciones. Las grandes corporaciones precisan controlar el uso del agua, así como hacen con la tierra, el viento, las plantas, los animales y la energía vital humana, para que su máquina de lucro funcione. La privatización de las reservas hídricas y de su gestión y su cotización en bolsas de valores como un bien de mercado operan como un dispositivo para el despojo, legalizando la usurpación y acumulación de las aguas. En el año 2000, y a instancias del Banco Mundial, se privatizó el servicio de abastecimiento de agua en Cochabamba, Bolivia,
impidiendo a la población buscar otras alternativas para la gestión comunitaria del agua de lluvia, por ejemplo, o mantener su ancestral gestión comunal, porque ya existían las llamadas regadoras que instrumentaban los acuerdos de uso común de las acequias. El agua es un derecho, no es un negocio ni tampoco un privilegio. Los pueblos se rebelaron contra la medida y fueron victoriosos en lo que se conoció como la Guerra del Agua. Pero más allá de la experiencia boliviana a inicios de siglo, distintas estrategias de privatización avanzan, tomando como referente el modelo chileno, pues donde impera desde 1981 un modelo de gestión neoliberal de las aguas. El sistema de producción extractivista y su lógica de acumulación por desposesión genera cada vez mayor desigualdad en los territorios. Son en estos territorios en los cuales avanzan las rutas del saqueo, donde el desigual y hasta inexistente acceso al agua potable y de calidad es la realidad de las comunidades latinoamericanas. Aún rechazando las privatizaciones, no existe una gestión y arbitrio estatal capaz de garantizar el acceso social justo al agua y al cuidado ecosistémico de su ciclo de recarga. Por el contrario, viene siendo cómplice del abuso de aristocracias locales y de la voracidad desmedida de las corporaciones sin dar respuesta oportuna a los amparos y denuncias de las comunidades, por lo que su estatización tampoco es garantía. Como dice Eduardo Galeano, cuando el Estado se hace dueño de la principal riqueza de un país, corresponde preguntarse, ¿quién es el dueño del Estado? Las reservas hídricas son vistas por los estados y el capital como cuestión de seguridad nacional, y los territorios donde ellas se encuentran están sujetas a privatización y militarización. Por lo tanto, las decisiones sobre esas reservas escapan a cualquier control social o inclusive de las instancias formales republicanas. Esa dinámica es parte de la guerra del desgaste contra los territorios y sus gentes, promovida por los estados del despojo. Los pueblos preexistentes del continente, con su cosmovisión, entienden el agua como un ser vivo e interpelan a aquellos sectores que bajo lógicas antropocéntricas y mercantilistas las conciben como un recurso al servicio de los seres humanos, mejor dicho, de ciertos humanos, pues en la sociedad capitalista el derecho al agua se ha vuelto un privilegio. Los pueblos que aquí viven desde hace miles y miles de años antes de la invasión y supieron contribuir al equilibrio del ambiente y expandir la abundancia, entienden que nuestro destino como humanos está íntimamente atado al de los otros seres. El agua es un ser vivo y no un insumo para las cadenas del despojo. Esta etapa de colonialismo y extractivismo atraviesa los pueblos de América Latina y muchos otros empobrecidos por el despojo. Es una corriente de poder que arrasa la vida y los mal llamados recursos naturales. Somos los habitantes de las distintas regiones los y las que nos hemos percatado de los sucesos. Esto nos ha motivado a formarnos y buscar información. No esperamos que los gobiernos realicen los cambios. En realidad, los representantes votados por el pueblo no nos representan en absoluto. En este despertar nos dimos cuenta que como pueblos no estamos solos. Somos muchos y en distintas regiones que defendemos los bienes comunes. Les alentamos a no seguir los noticiosos o medios hegemónicos pagados por las mismas empresas extractivistas y los gobiernos cómplices. Necesitamos reconocer que la única forma de salir es buscando el buen vivir, ese que nos indicaron nuestros ancestros. Porque el agua es muy importante para la vida de los pueblos. No podemos dejarla en manos privadas ni del Estado.
22 de marzo, Día Mundial del Agua para los Pueblos. Las rutas del saqueo. Las venas abiertas de Latinoamérica. Y bueno, continuamos con las notas y ahora vamos a una nota global y es el tema de la guerra. Lamentablemente la guerra es un hecho constante en todo el mundo. Esto es una forma en que el capitalismo expresa su violencia y hay una guerra hoy en día sobre el territorio de Ucrania que está cumpliendo ya más de un año y que se está dando entre dos potencias, bueno, más que dos fuerzas militares bélicas globales. Una de ellas es la OTAN, que pues no solamente es Ucrania, ¿no? el ejército ucraniano quien está enfrentando, sino detrás es Estados Unidos principalmente, quien ha empujado a Europa y al mundo occidental a esta guerra infame, nefasta, innecesaria, que hoy ha cobrado 500,000 de vidas, entre más de 300,000 muertos de soldados rusos, cifras oficiales, y 350,000 de Ucrania. Una guerra deshumana, infame, ¿no? Que insistimos, se llena de sangre por todos lados y que aparte está exigiendo cada vez más dinero, más financiamiento, más Producto Interno Bruto de los Estados-nación que están, insistimos, alimentando esta guerra y que también preocupantemente están invocando estas amenazas nucleares entre estas potencias. Una situación que nos pone en riesgo a todas y todos. Hoy, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, decide mandar municiones con uranio empobrecido, que son armas ya nucleares, aunque como dice su nombre, reducidas, un poco minimizadas, pero es como se empieza a subir el tono de confrontación y estas potencias, y es lo que están haciendo aparte muchos desarrollos económicos a nivel global, desarrollando cada vez más armas nucleares. Una monstruosidad que nos puede llevar un día simplemente a la extinción de la humanidad en esta carrera infame de violencia, de atrocidad que nos impone el capitalismo mundial, insistimos. Y bueno, ahora el grupo Tortuga es el portal que nos comparte varias notas. Queríamos compartirles principalmente una que dice: la OTAN impulsa una economía de guerra en la mayor carrera armamentista en décadas, y que nos comparte este dato, ¿no? Del más de 500,000. Eso es lo que traímos con la suma de, insistimos, estas 360,000 soldados ucranianos y 200,000 bajas del ejército ruso. Y a esto habría que quizás sumarle los mercenarios, toda la gente de estos ejércitos privados, muchos de nuestros hijos, hermanos, padres y hermanas, madres e hijas, etcétera, también han caído en estas guerras en estos discursos de las guerras, en esta pasión por la violencia, y mucha gente se inscribe de mercenaria para ir a este comercio de la sangre, a esta guerra entre imperios. Una situación bastante triste que, insistimos, nos pone en riesgo a todos. Y los invitamos a que conozcan este portal porque trae información desde otros conflictos bélicos que hay en el mundo, como también de información de esta guerra que se está dando. Y hay una movilización, hay un movimiento vivo que se está gestando en Europa, que nosotros lo retomamos más desde el Estado español, donde podemos leer los artículos, contra la guerra, contra este militarismo. No es ponerse a favor de Putin, no es ponerse a favor de Estados Unidos, que usted podría hacerlo, sí o no,
Pero el debate mayor pues es esto de detener la guerra, de tener esta idea del militarismo como una forma de perspectiva de la humanidad a futuro. Si la humanidad quisiera crecer, desarrollarse de manera plena, un camino sería el desarme, y más el desarme nuclear, y esta idea de parar las guerras que solo cobran la vida, insistimos, de más de 500,000 de personas, en este caso de el año del conflicto bélico en Ucrania. También pues ocupamos ese espacio. Al día de ayer, 23 de marzo, Estados Unidos bombardeó Siria, y estas guerras, insistimos, igual que Turquía, igual que Israel, igual que Francia, igual que todas las potencias que tienen estos armamentos, pues están haciendo estas cuestiones infames. Entre más armas haya, pues más personas van a morir, y esa es una lógica que nos comparte también estos portales de la lucha antimilitarista, como es el grupo antimilitarista Tortuga, que lo pueden encontrar como grupotortuga.com. Y bueno, pues alto a la guerra, parémosla como tenemos que parar al capitalismo. Vámonos con más información. Ya está. Ya.
llaman seriga. Ilegal. Ay, güey. ML Noticias de Abajo. Desde la Hormiga del Monstruo. Oaxaca. AMLO visita el Istmo junto con John Kerry y Ken Salazar, enviados norteamericanos para supervisar la imposición del corredor interoceánico. Comunidades responden que seguirán firmes en la defensa de su territorio. En el intento de frenar la organización, criminalizan al activista Carlos Beas. Y bueno, vamos a darle una breve lectura a este comunicado que nos comparten la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio, la APID. Y dice: el actual gobierno del estado de Oaxaca nos llama a un diálogo, y posteriormente, en presencia de la comitiva de gringos, AMLO declara que se van a quedar esperando. ¿Nos vamos a quedar esperando qué? ¿Que nos asesinen? ¿Que nos desaparezcan? ¿Que nos encarcelen? ¿Que nos desplacen? ¿Es una amenaza, una advertencia u otro de esos absurdos chistes mañaneros? Desde el año 2021 a la fecha, el gobierno municipal, estatal y federal son los que, para poder cooptarnos, han venido a ofrecernos dinero, maquinaria, pavimentación y toda una serie de beneficios que han consistido en condicionar las necesidades reales de nuestras comunidades y que por derecho nos corresponden, siempre y cuando aceptáramos las instalaciones del parque industrial. Y desde el año 2021 a la fecha la respuesta sigue siendo la misma. Nosotros no estamos esperando nada ni les estamos mendigando nada. Atentan contra nuestras tierras de uso común del Pitayal, atentan contra nuestra vida como comunidad indígena. Ante este acuerdo de nuestra Asamblea Comunitaria de Puente Madera, y al no aceptar negociar nuestras tierras y vida comunitaria, hemos sido objeto de criminalización, agresiones, amenazas, hostigamientos y una serie de violencias alimentadas por las declaraciones de quienes representan el poder en el gobierno federal y estatal. Nos piden diálogo, paz y respeto, pero nos señalan y difaman cada vez que tienen la oportunidad. Hemos aceptado el diálogo, siempre y cuando exista igualdad de condiciones en la mesa, sin demandas penales, sin órdenes de aprehensión, sin condiciones, sin amenazas. Y a este clima de criminalización también se suma el hostigamiento que está sufriendo el compañero Carlos Beas Torres en el Istmo, por defender también las movilizaciones en contra del corredor interoceánico. Les leemos también un extracto del comunicado que nos comparten y dice: condenamos enérgicamente las acciones que se vienen ejecutando por parte de los malos gobiernos en contra de los y las indígenas del Istmo de Tehuantepec que luchan por sus derechos y que se han venido movilizando en la zona de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Huichicobi, Oaxaca, quienes de manera reiterada han venido siendo hostigados por elementos de la Secretaría de Marina y por los grupos del crimen organizado al servicio de las empresas. También nos preocupa la situación del compañero Carlos Beas Torres, integrante del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCISONI, quien ha sido amenazado constantemente y que presuntos periodistas lo han tratado de criminalizar, señalándolo como responsable de las movilizaciones y vinculando a su organización con el crimen organizado. Le exigimos a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca sean respetados los derechos de los pueblos originarios afectados por el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y cese al hostigamiento en contra de Carlos Beas Torres y demás integrantes de la organización UCISONI. Y en actualización de lo que está pasando allá en Mogoñe Viejo, pues también se suma este clima de hostigamiento. En la madrugada del 24 de marzo, civiles armados y policías estatales atacaron el plantón de los compañeros que se encuentran en las vías del corredor interoceánico y que están impidiendo que se hagan los trabajos de modernización. Y bueno, a pesar de haber sufrido represión y de tener a 2 compañeros heridos, el plantón ha continuado en este lugar. Y bueno, desde acá, desde este espacio, los invitamos a estar vigilantes de la situación que vive el Istmo. Desgraciadamente hay una fecha a cumplir de este megaproyecto y están movilizando toda la maquinaria estatal, paraestatal, para amedrentar a los defensores del territorio, tanto de la UCISONI, tanto de la PIT y pues de todos los compañeros que se encuentran en resistencia del territorio. Vámonos con más información.
Y bueno, ahora vamos para Puebla, donde nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Puebla, Morelos y Tlaxcala nos comparten una denuncia, una videodenuncia, pues donde están informando acerca de el intento del mal gobierno, que pues se ve que hasta está también la mano de todo el gobierno, no solamente del estatal, sino del federal también, de querer encarcelar a Miguel López Vega, un defensor de la vida y el territorio, quien pues tiene la característica de haber sido el primer preso político del régimen de López Obrador, y que no era un priista, no era un panista, no era un burgués, no era amigo de García Luna ni de los militares, nada. Él era un defensor del agua, uno de los muchos, cientos, miles de personas que allá en Puebla han dicho no a la Bonafont, que han defendido el territorio, que aman y defienden el río Metlapanapa que corre por esos lugares, y que por ese hecho fue encarcelado. Y gracias también a esa lucha fue liberado, y hoy nuevamente este gobierno, en una forma muy cínica por cierto, el día 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, saca este documento legal diciendo que tiene que regresar a prisión y que tiene que volver a presentar nuevamente estos cargos legales que son injustificados, como es el bloqueo de las vías de comunicación, como es el participar en las protestas, que insistimos han sido la parte fundamental de la defensa del agua en ese territorio, y que ha dado frutos, que hoy gracias a esa lucha, por ejemplo, Bonafont ha sido bloqueada, aunque fue desmantelado el Altepemalcali, la toma de la empresa Bonafont, pues hoy no tienen la posibilidad de seguir extrayendo agua como lo estaban haciendo antes, y hay una conciencia social que permea ahí en sus comunidades. Y bueno, vamos a escuchar este video y continuamos con más información. Solidaridad con nuestro compañero Miguel López Vega. A Miguel lo quieren preso por defender el agua. Mi nombre es Miguel López Vega, soy originario de Santa María, Zacatepec, pueblo náhuatl. Soy concejal del Consejo Indígena de Gobierno, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con Pueblos Unidos, guardianas y guardianas del río Metlapanapan. Soy comunicador popular, me dedico a la elaboración de pozos artesanales, y estamos en contra de la contaminación y del saqueo del agua. Desde 2019, la Comisión Estatal del Agua en Puebla ha intentado imponer el proyecto de drenaje del Parque Industrial Ciudad Textil, que pretende descargar aguas contaminadas al río Metlapanapa en Zacatepec. El pueblo no fue consultado ni informado previamente y ha manifestado su rechazo a este proyecto de muerte. El gobierno ha utilizado mentiras, amenazas, ataques de granaderos y a la Guardia Nacional para su imposición. A Miguel, representante comunitario elegido en Asamblea de Zacatepec, la Comisión Estatal del Agua de Puebla lo acusa falsamente de haber incendiado una camioneta con una bomba molotov y obstruir una obra pública. Miguel fue detenido en enero de 2020. Su proceso ha seguido por 3 años, pero Miguel fue liberado porque se comprobó su inocencia. El primer preso político de la 4T. Entonces, si ya lo liberaron, lo celebro, porque yo no quiero tener, no queremos nosotros que haya presos políticos. 0 presos políticos. Alerta, Miguel puede regresar a la cárcel, pues por presión de la Comisión Estatal del Agua, el Tribunal Superior de Justicia en Puebla dictaminó volver a juzgarlo por los mismos delitos por los que ya fue absuelto. Este miércoles 29 de marzo será la audiencia que puede dejar a nuestro compañero en la cárcel. Libertad absoluta a Miguel López Vega, a Alejandro Torres Chocolat y a todos y todas las presas políticas y procesadas en el país. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Yucatán. Detienen a 4 manifestantes durante la movilización en solidaridad a la lucha del Siltepech contra una mega granja de cerdos.
Ya les habíamos comentado en anteriores emisiones sobre la situación que está atravesando Siltepech. Siltepech es una comunidad maya que está en contra de esta mega granja de cerdos y que, bueno, recientemente se hizo una movilización y fueron reprimidos brutalmente por policías vestidos de civil. Y bueno, vamos a darles esta información que recopilamos de Educa Oaxaca, Canán, el Centro de Derechos Humanos y las redes. Y dice: en el marco de las movilizaciones por el Día Mundial del Agua, marcharon en la capital de Yucatán colectivos y organizaciones para exigir el cierre de la empresa Quequén y un cese a la represión contra los pobladores mayas que se oponen al proyecto. Quequén opera una mega granja de cerdos en Siltepech. Al terminar la movilización, 3 vehículos sin logotipo se detuvieron y bajaron una decena de individuos sin uniforme que trataron de llevarse a varias personas con excesivo uso de fuerza física. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán hizo público que arrestó a 4 personas durante la marcha por probable responsabilidad de violencia contra servidores públicos e iconoclasia. Los detenidos son Alexis, de 24 años, Sofía, de 25, Andreu, de 30 y Dafne, de 35. La empresa Quequén funciona gracias a la impunidad y represión que el gobierno ha gestado sobre los habitantes que rechazan su operación, presentando cargos contra las personas que han bloqueado el acceso a la empresa y ahora contra personas solidarias. El gobierno, una vez más, trabaja para los intereses de megaproyectos y en detrimento de las poblaciones locales, como es el caso del Tren Maya o el Corredor Interoceánico. La criminalización de las y los defensores del agua es responsabilidad del gobierno panista Mauricio Vila, que según su partido tiene el mejor modelo de gobierno en el país. Cabe recordar que la empresa porcícola Quequén, que intenta instalarse en Siltepech, forma parte del grupo Cuo, que exporta carne de cerdo a países asiáticos. El conglomerado industrial mexicano Cuo, con presencia en más de 70 países, reportó una ganancia de 63.964 millones de pesos en 2022. Y bueno, esta es la última actualización que tenemos de la situación. Desgraciadamente los compañeros siguen con el proceso penal. Aparte de esto, hay otros 8 compañeros del pueblo de Siltepech con un proceso penal abierto por su rechazo y manifestación en contra de esta granja porcícola. Y bueno, ahí claramente se ven los intereses del gobierno en favorecer a los intereses privados y no a los de las comunidades. Ciudad de México. Tras 2 días de jornada de movilización, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Náhuatl logra retirar una legislación que entregaría el agua en manos de los proyectos inmobiliarios. Esta es información que pueden revisar en las redes del Frente por la Defensa de los Derechos del Pueblo y Barrios de la Náhuatl. El colectivo de Noticias de Abajo también estuvo presente en estos 2 días de movilización de los compañeros. Y bueno, ahí pudimos ver cómo diferentes bancadas intentaban aliarse a los compañeros activistas para ponerse como oposición a Morena. Este movimiento no es un movimiento partidista, sino que es un movimiento por los derechos y la reivindicación de autonomía de los pueblos y barrios de la Ciudad de México. Y bueno, finalmente hicieron ceder a Claudia Sheinbaum, que era la promotora de esta política, y a la bancada de Morena, que es la mayoritaria en la comisión y que estaban impulsando como aplanadora esta política. Y bueno, vamos a leer unos extractos de el comunicado que nos hace llegar el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Náhuatl. Eliminamos los polígonos hídricos de la Ley de Aguas. Ya no se entregará sin evaluación de por medio el agua al sector comercial e industrial. En un inicio se pretendía crear polígonos en los cuales se valorara por una sola vez la factibilidad, y luego de esa primera evaluación todos los proyectos pasarían con un clic en la página del gobierno de la ciudad. 2 días de protestas en las puertas del Congreso de la Ciudad de México quitaron estas pretensiones. Morena no cedió en bajar la iniciativa, presentó una reserva que dejó la ley prácticamente como ya estaba, es decir, con la obligación de una evaluación de la disponibilidad y la infraestructura proyecto por proyecto. Aun cuando el trámite se solicita en línea, se debe valorar en cada proyecto la disponibilidad y la infraestructura. La iniciativa deja ahora en manos del SACMEX, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la definición de los criterios para el otorgamiento de la factibilidad hídrica, lo cual es algo que actualmente no existe.
SACMEX, con la ley vigente, decide de forma discrecional y arbitraria cómo otorga la factibilidad, ante la ausencia de alguna reglamentación al respecto. En este sentido, los criterios que defina SACMEX ahora deberán ser acordados y consensuados con los habitantes de la ciudad. Es inaceptable que la política local consista en pedirle a la gente que no tiene agua que la cuide. Solo quien no tiene agua diariamente sabe lo que es cuidar el agua y racionalizar su consumo, no la gran industria que usa millones de litros de líquido. Convocaremos a reuniones amplias y talleres en las siguientes mesas para discutir un nuevo modelo de gestión de agua democrático, sustentable y con una visión a mediano y largo plazo para un abasto equitativo que priorice el consumo de agua a la población antes que para el lucro, que respete los derechos de los pueblos y barrios originarios a la consulta y a la definición de las prioridades propias. Asimismo, acudiremos a SACMEX nuevamente a fin de discutir los criterios con los cuales otorga el agua actualmente al gran sector industrial e inmobiliario. Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado para esta semana. Hay muchas otras notas que quedan en el tintero. Como siempre, el espacio se acorta y pues quisiéramos abrazar más información, más luchas, más resistencias. Pero bueno, esto fue lo que nos dio para este noticiero. Los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana, también a que nos compartan sus materiales, a que envíen su información y a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo. Los invitamos a que escuchen las radios y medios libres. Mandamos un saludo con mucho afecto a nuestros compañeros de la Conquista del PAN allá en la región argentina, y a todas nuestras compañeras y compañeros mediolibristas, activistas, radialistas, comunicadoras, comunicadores que están construyendo mundos nuevos. Nos escuchamos en la siguiente emisión.